Un millonario acostumbrado a vivir rodeado de lujos fingió estar dormido para poner a prueba la bondad de la hija del humilde portero, hasta que algo inesperado lo dejó helado. Antes de compartir este relato de injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La mansión del señor Eduardo Salvatierra, un magnate de inversiones que nunca había conocido la escasez, era como un palacio moderno. Las paredes estaban decoradas con obras de arte, los pasillos brillaban con mármol italiano y cada objeto parecía gritar riqueza. Sin embargo, detrás de esas puertas opulentas, también se ocultaban pruebas silenciosas de arrogancia y soledad. En la entrada principal, el viejo portero don Julián, un hombre de manos endurecidas por el trabajo, mantenía siempre su postura recta y respetuosa. Su hija, Lucía, de apenas 12 años, lo acompañaba algunas tardes después del colegio porque no tenían con quién dejarla. Ella llevaba uniformes desgastados y zapatos con la suela casi rota, pero su mirada brillaba con una inocencia y bondad que contrastaban con la dureza del mundo. Eduardo, el millonario, observaba a ambos desde lejos. Desconfiaba de todo y de todos, incluso de los más humildes que trabajaban para él. En el fondo, creía que la pobreza siempre llevaba consigo un interés oculto, una mano extendida buscando aprovecharse. Por eso, cuando escuchó a algunos empleados murmurar que Lucía se quedaba a veces en la mansión esperando a su padre, pensó lo peor. Seguro que quiere curiosear o robar, susurró con desprecio mientras levantaba una copa de vino. Una idea extraña se sembró en su mente, probar la verdadera naturaleza de la niña. Fingiría estar dormido en la sala principal, dejaría a la vista objetos de gran valor y observaría qué hacía Lucía al quedarse sola cerca de él. Aquella tarde, ejecutó su plan. Eduardo se recostó en un sofá de terciopelo, dejó su reloj de oro sobre la mesa y entrecerró los ojos hasta aparentar un sueño profundo. El silencio de la mansión se mezclaba con el leve tic-tac del reloj y la respiración lenta del millonario. Lucía entró tímidamente con un cuaderno bajo el brazo, mientras su padre terminaba una ronda de vigilancia. Ella se acercó despacio, miró al hombre dormido y frunció el ceño. El brillo del reloj sobre la mesa le llamó la atención, pero no de la forma que Eduardo esperaba. La niña no extendió la mano, sino que hizo algo que el millonario jamás imaginó. Un gesto tan puro que lo hizo contener la respiración bajo su falsa siesta. Lucía dejó el cuaderno en una esquina de la mesa, miró de reojo el reloj de oro y, en vez de tocarlo, tomó un paño de microfibra que estaba doblado junto al bar. Lo humedeció con su propio aliento y, con sumo cuidado, limpió una mancha de vino que amenazaba con secar sobre el borde del cristal. Luego acercó el reloj hacia el centro, lejos del borde, y lo tapó con una revista para que no llamara la atención. No debería dejar esto así, señor, susurró, creyendo que Eduardo dormía. Hay gente que entra y sale, y no toda es buena. El millonario, con los párpados apenas entreabiertos, la escuchó. El tono de la niña no tenía rastro de codicia. Lo sorprendió la delicadeza con la que dejó todo mejor de como lo había encontrado. Fingió inspirar más profundo para sostener la farsa, entonces ocurrió algo más inesperado. Lucía ladeó la cabeza, lo observó con seriedad y le acercó la mano a la frente. Está frío, pero suda, murmuró, preocupada. Papá se pone así cuando le baja el azúcar. La niña caminó de puntillas hacia la cocina. Tomó un vaso, lo llenó con agua y le añadió 2 cucharaditas de azúcar. Volvió con paso rápido, dejó el vaso sobre la mesa y, sin tocarlo, lo ubicó justo donde él lo alcanzaría al despertar. Luego sacó de su bolsillo una pequeña pulsera roja de hilo, con un nudo gastado en el centro. Se la dejo aquí, por las malas vibras, dijo en voz bajita, y colocó la pulsera junto al vaso. A papá le da suerte cuando trabaja de noche. Eduardo, tras sus párpados, se crispó. Esperaba dedos inquietos, no una niña ocupándose de su bienestar como si fuese un abuelo enfermo. La culpabilidad le rozó el pecho, pero la arrogancia lo sostuvo. Sigue, quiero ver hasta dónde llega, se dijo, empecinado en su experimento. En ese momento, la puerta del salón se abrió con brusquedad. Sofía, la ama de llaves, apareció con su libreta pegada al cuerpo y el ceño apuntando como una flecha. ¿Qué haces aquí, mocosa?, espetó. Te dije que no anduvieras por la sala principal. Lucía se encogió, tomó aire y señaló el sofá. El señor está dormido, le traje agua con azúcar porque me pareció que estaba raro.
Y tapé su reloj para que nadie. ¿Tapaste qué? Sofía avanzó en 3 zancadas, arrancó la revista y se quedó mirando el espacio vacío como si hubiese visto un fantasma. ¿Y el reloj? Lucía parpadeó, confundida. Había deslizado la revista para cubrirlo, no para desaparecerlo. Buscó alrededor, se agachó, revisó debajo de la mesa. Yo lo puse aquí. Lo juro. Solo lo moví al centro para que no se caiga. Sofía la rodeó como un ave de rapiña. Qué conveniente, ¿no? El millonario dormido, la niña del portero sola y el reloj desaparece. Ramiro, ven ahora mismo, gritó hacia el pasillo. Apareció Ramiro, el mayordomo, impecable, mandíbula apretada, mirada de quien lleva años obedeciendo. Eduardo continuó quieto, peleando contra la urgencia de abrir los ojos, observando con el rabillo los movimientos, sabiendo que su trampa se estaba desbordando más de la cuenta. El reloj del señor no está, anunció Sofía. Y esta niña estaba aquí, cuidándolo. No lo tomé, dijo Lucía, conteniendo las lágrimas. Lo puse en el centro y luego lo cubrí. Solo quería ayudar. Claro que sí, ironizó Sofía. Ayudar a tu bolsillo. Ramiro, más frío, inspeccionó el entorno con oficio de policía. Corrió el sofá 2 centímetros, revisó la alfombra, palpó bajo la mesa. Nada. Se volvió hacia la niña. Vacía tus bolsillos. Lucía tragó saliva. De un bolsillo izquierdo sacó un lápiz pequeño, un botón suelto, un retazo de hilo azul. De un derecho, la tapa de un bolígrafo, un caramelo y la funda de tela de su cuaderno. En ninguno, un reloj de oro. Te estás metiendo en problemas, niña, apretó Sofía. Y tu padre también. Al escuchar eso, Lucía enderezó la espalda. El miedo se le hizo coraje. No hable así de mi papá. Él trabaja bien. Yo, solo quise que el señor esté bien. Si se baja el azúcar puede desmayarse. Por eso el agua ahí. Sofía resopló. ¿Qué teatro? Se giró hacia Ramiro. Llama a seguridad. Y avisa a contabilidad que revisen la caja chica. Si falta algo más, hoy mismo don Julián se va. Las palabras cayeron como piedras. Eduardo sintió una punzada. No había calculado el precio humano de su juego. Aún así, el orgullo le apretó los dientes. Si la niña es inocente, algo la salvará, se dijo, justificándose. Antes de que Ramiro marcara el número, Lucía recordó, cuando cubrió el reloj, el borde de la revista rasgó ligeramente el paño de terciopelo y el reloj resbaló hacia la hendidura entre el cojín y el brazo del sofá. Se arrodilló de inmediato, deslizó tímidamente los dedos por la ranura. Aquí, espere, dijo con esperanza. Sofía chasqueó la lengua. Ni se te ocurra encontrarlo milagrosamente. Lucía introdujo la mano hasta el fondo y, en lugar del reloj, sacó una tarjeta negra con el nombre grabado en plata, Fundación Salvatierra. La miró un segundo, desconcertada, y la colocó en la mesa sin tocar el vaso. No es eso, susurró, volviendo a buscar. Los segundos se estiraron como hilos tensos. Eduardo captó el destello de su propia tarjeta y, por primera vez, sintió que ya no tenía el control. Ramiro, irritado, se inclinó para apartarla. Basta. Aléjate. Solo un segundo más, pidió Lucía, sin perder el tono humilde. No quiero que culpen a mi papá. Metió la mano un poco más y rozó algo frío y sólido. Sonrió. Tiró suavemente. El objeto se atascó. Empujó el cojín con el hombro, estiró los dedos, forcejeó con cuidado, y al fin salió. No era el reloj. Era una cajita de madera, del tamaño de una palma, con un borde desgastado y una inicial grabada, E. Sofía abrió los ojos, sorprendida. ¿Y eso? Lucía dejó la cajita en la mesa. El cierre estaba flojo. Por un impulso inocente, y porque creyó que hallaría el reloj, levantó la tapa apenas. Adentro, vio una foto antigua, un joven Eduardo, abrazando a una mujer morena de sonrisa grande, y a su lado un hombre con el uniforme de portero, idéntico a don Julián, pero 20 años más joven. Lucía se quedó helada. El corazón le golpeó en las costillas. Esa foto no la puedes tocar, saltó Sofía, cerrando con brusquedad la caja.
Respeto. El golpe de la tapa hizo vibrar el sofá. Algo metálico tintineó en el interior del mueble. Ramiro y Lucía se miraron. Ramiro, con gesto escéptico, metió la mano por la ranura de nuevo. Los segundos se hicieron cuchillos. Tiró, y apareció por fin el reloj de oro, brillante como un sol pequeño, acompañado de otro objeto que nadie esperaba, una pequeña medallita de latón, con una inscripción infantil, para él. El salón se volvió un eco de respiraciones contenidas. Sofía frunció el ceño. ¿Qué es eso? Lucía, sin pensar, llevó la medallita a la luz. En el reverso, grabado torpemente, podía leerse, promesa de volver. La niña se mordió el labio. Reconocía esa letra, la había visto en un papel guardado por su padre, roto en las esquinas, que decía, te debo una vida nueva. Eduardo sintió cómo se desmoronaba su juicio. Quiso levantarse, intervenir, preguntar por qué demonios estaba esa medalla en su sofá, por qué esa foto, por qué esa promesa. Pero antes de moverse, un sonido seco atravesó el ambiente, el valque del guardia de seguridad, abriéndose entre chasquidos. Sala principal, ¿algún problema? Voy en camino. Sofía clavó la mirada en Lucía, orinada de rabia y miedo. Muy bien. Cuando llegue seguridad, vas a explicar por qué el reloj estaba justo donde tú metiste la mano, y qué haces con esa medalla que, por lo visto, lleva una L como tu nombre. Lucía apretó la medallita con fuerza, como si fuera un amuleto contra un mundo que la acusaba sin escucharla. Alzó la vista hacia el millonario que fingía dormir, y, sin saber que él la oía, dijo con un hilo de voz. Señor, si pudiera despertar, usted sabría la verdad. En el pasillo, se escucharon pasos firmes acercándose. El picaporte vibró. La puerta se abrió lentamente. Y cuando el guardia dio el primer paso adentro, Eduardo comprendió que su prueba estaba a punto de destruir la vida del hombre que le había sido leal durante años, o de revelar algo enterrado demasiado tiempo. El guardia entró al salón con gesto adusto, la mano en la cartuchera y los ojos recorriendo la escena, Sofía de brazos cruzados con mirada acusadora, Ramiro sosteniendo el reloj recién hallado, Lucía con la medallita apretada en el puño y Eduardo dormido en el sofá. ¿Qué ocurre aquí? Preguntó con voz firme. Robo, contestó Sofía sin titubear. La hija del portero intentó quedarse con el reloj del señor. Y no solo eso, encontramos esta cosa sospechosa en sus manos. El guardia dio un paso hacia la niña, pero Lucía retrocedió instintivamente. No lo robé. Gritó, con la voz quebrada. Solo quería ayudar. El reloj se cayó entre los cojines, yo lo busqué porque pensé que culparían a mi papá. Ramiro, más contenido, levantó el reloj para que todos lo vieran. Lo cierto es que estaba dentro del sofá. Y la niña lo sacó, pero junto a algo más. Señaló la cajita de madera que Sofía había cerrado de golpe. El guardia arqueó una ceja. ¿Y qué hay en esa caja? Sofía se adelantó como una muralla. Cosas personales del señor. No tiene nada que ver. Lucía, sin miedo ya, interrumpió. Tenía una foto. Era usted, señor Eduardo, y mi papá, cuando era joven. Las palabras cayeron como relámpago en el ambiente. El guardia miró sorprendido a Ramiro, que arrugó el ceño. Sofía palideció y se volvió con rabia hacia la niña. Basta. ¿Quién te crees para inventar historias? Pero Lucía no retrocedió. Con la medallita apretada, dio un paso al frente. No invento nada. Yo vi esa foto. Y sé que esa letra es igual a la de un papel que guarda mi papá. Una promesa que alguien le hizo hace muchos años. Eduardo, bajo su máscara de sueño, sintió como un hormigueo le recorría la piel. Había esperado atrapar a una niña codiciosa, y en cambio estaba escuchando las primeras piezas de un rompecabezas que lo vinculaba a su propio pasado. El guardia dudó, bajó la mano de la cartuchera y miró de nuevo a Sofía. Si hay una relación entre el señor y el portero, no es asunto mío, pero no parece justo culpar a la niña sin pruebas. Sofía chasqueó la lengua. ¿Acaso dudas de mí? Ramiro, con voz grave, intervino por primera vez con firmeza. Quizá deberíamos esperar a que el señor despierte y decida por sí mismo. En ese instante, Lucía se inclinó hacia Eduardo, que seguía fingiendo dormir. Su voz salió entrecortada,
temblorosa pero sincera. Por favor, despierte, ellos creen que soy una ladrona, y no es verdad. El silencio fue tan pesado que hasta el tic-tac del reloj se escuchaba como un trueno. Eduardo supo que no podía seguir en su papel. Con un suspiro profundo, abrió lentamente los ojos. Todos se quedaron congelados. Sofía dio un paso atrás, Ramiro apretó los labios y el guardia se irguió como si recibiera órdenes invisibles. Lucía, con los ojos vidriosos, lo miró directo, como quien se aferra a su última esperanza. Eduardo incorporó apenas la cabeza en el sofá. Su voz, ronca pero clara, rompió la tensión. Quiero escuchar todo desde el principio. El salón entero quedó enmudecido tras las primeras palabras del millonario. Lucía respiró con alivio, pero Sofía se puso rígida como si la hubiesen descubierto en falta. Ramiro se acomodó la chaqueta, expectante, y el guardia se quedó inmóvil, esperando órdenes. Eduardo se incorporó despacio, tomó el vaso con agua azucarada que Lucía había dejado y lo observó con detalle antes de dar un sorbo. Luego posó la mirada en la niña. «Dijiste que me veías extraño, ¿y por eso preparaste esto?» Lucía asintió con timidez. «Mi papá a veces se siente mal cuando trabaja de noche. Yo pensé que podía hacer lo mismo». El millonario dejó el vaso sobre la mesa. Un destello de duda cruzó sus ojos. Aquella niña lo había cuidado sin interés, cuando él esperaba lo contrario. ¿Y el reloj?, preguntó con frialdad. Lucía señaló la ranura del sofá. Se deslizó hacia adentro. Yo lo busqué para que no culparan a mi papá. Encontré primero esa cajita y después el reloj, con la medallita. Ramiro corroboró con un gesto. Así fue, señor. Sofía intentó intervenir de inmediato. Señor Eduardo, no podemos confiar en la palabra de una niña. Seguro inventó lo de la foto para distraer. Pero Eduardo la cortó con una sola mirada dura. Tomó la cajita de madera, la abrió frente a todos y sacó la foto. Sus dedos temblaron apenas. Allí estaban él mismo, mucho más joven, y esa mujer de sonrisa clara, y junto a ella, don Julián, el portero, 20 años atrás. El guardia se inclinó para mirar mejor. Es idéntico. Lucía dio un paso hacia él. Yo sabía que no mentía. Ese es mi papá. El silencio se volvió un cuchillo que cortaba el aire. Eduardo tragó saliva. Aquella fotografía era una reliquia que había olvidado entre las grietas de un pasado que nunca quiso enfrentar. Sofía, al ver la duda reflejada en los ojos de su jefe, apretó los puños. Señor, no se deje manipular. Esa niña solo busca ventaja. Pero Lucía levantó la medallita y la mostró en alto. Esta tiene una inscripción. Dice promesa de volver. Y la letra es igual a la del papel que guarda mi papá. Eduardo se inclinó hacia adelante, con la mirada clavada en ese objeto. Su mente comenzó a recorrer recuerdos lejanos, promesas hechas en noches de incertidumbre, palabras que había decidido enterrar bajo capas de riqueza y poder. Con voz baja, casi para sí mismo, murmuró. Esa medalla, no debió estar aquí. Lucía lo miró con firmeza, como si encontrara por fin un resquicio de justicia. Entonces usted sabe de dónde viene. El millonario se quedó callado, con la respiración agitada. Ramiro observaba con atención, y el guardia fruncía el ceño sin entender del todo. Sofía, en cambio, parecía cada vez más nerviosa. Eduardo cerró la mano en un puño sobre la foto y la medallita. Basta de suposiciones. Quiero hablar con don Julián, ahora mismo. El corazón de Lucía dio un brinco. Su padre iba a ser llamado al salón, y con ello, se abriría la puerta a secretos que habían estado enterrados durante años. Ramiro salió con paso firme hacia la garita, mientras el silencio pesaba en el salón. Lucía se quedó de pie, con el cuaderno contra el pecho, mirando a Eduardo como si esperara que la tierra se aclarara de una vez. Sofía, en cambio, caminaba nerviosa de un lado a otro, intentando recomponer su argumento. Señor, dijo en tono insistente, no olvide que esta gente siempre busca una oportunidad para escalar. No se deje engañar por caras inocentes. Eduardo la interrumpió, frío. Lo que no debo olvidar, Sofía, es que llevo años confiando en usted, y, sin embargo, parece más preocupada en condenar a una niña que en escuchar la verdad. Sofía palideció,
pero guardó silencio. El guardia, incómodo, bajó la vista. A los pocos minutos, Ramiro regresó acompañado de don Julián. El portero venía con las manos aún manchadas de polvo, la gorra en la mano y el rostro serio. Al entrar y ver a su hija en medio del salón, rodeada de todos, se tensó de inmediato. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con voz grave. Lucía corrió hacia él y lo abrazó fuerte. Papá, yo no hice nada. Solo quise ayudar al señor porque parecía enfermo, y luego el reloj se perdió en el sillón. Don Julián la acarició con ternura, pero su mirada se endureció cuando se posó en Eduardo. Señor Salvatierra, espero que no esté pensando que mi hija. Eduardo levantó la mano para detenerlo. Con calma tomó la cajita de madera y la foto, y la colocó sobre la mesa. El rostro de don Julián se transformó en cuanto vio la imagen. Sus labios temblaron. Dio un paso atrás como si lo hubieran golpeado en el pecho. ¿De dónde sacó eso?, preguntó con un hilo de voz. Lucía lo miró, sorprendida. Estaba en el sofá, papá. Yo lo encontré. Eduardo lo observó fijo, sin pestañear. Explícamelo tú, Julián. ¿Por qué estás en esta foto conmigo, hace más de 20 años? El portero tragó saliva, bajó la vista y apretó la gorra entre las manos. Sus ojos se nublaron de recuerdos. Porque alguna vez, señor, yo no solo fui su portero. Lucía lo miró con desconcierto. ¿Cómo que no, papá? Don Julián respiró hondo, como quien se prepara para revelar un secreto guardado demasiado tiempo. Fui algo más en su vida, Eduardo. Algo que usted prefirió olvidar. El salón entero contuvo la respiración. Incluso Sofía dejó de caminar. Eduardo frunció el ceño, con la sangre golpeándole las sienes. ¿Qué quieres decir con eso? Don Julián levantó la mirada, y en sus ojos había tanto dolor como dignidad. Que antes de ser portero, yo fui parte de su familia. Lucía abrió los ojos, incapaz de comprender del todo. El guardia se persignó en silencio, Ramiro mantuvo la compostura, y Eduardo, incrédulo, sintió que el piso se le movía bajo los pies. El aire se volvió denso como humo. Eduardo permanecía sentado, con la foto apretada entre los dedos, mientras las palabras de don Julián flotaban en el ambiente como un eco imposible de ignorar. ¿Parte de mi familia?, repitió el millonario, con voz grave y contenida. ¿Qué clase de disparate es ese? Don Julián respiró hondo, y sus ojos se posaron en la foto sobre la mesa. Esa mujer que aparece contigo, era mi hermana, señor. María. Y tú lo sabes bien. Un murmullo recorrió la sala. Ramiro frunció el ceño, Sofía entreabrió los labios sin saber qué decir, y Lucía miró a su padre con asombro. Eduardo apretó la mandíbula. Tu hermana, susurró, como si al pronunciarlo todo lo que había querido olvidar volviera a tomar vida. Sí, continuó Julián, con un nudo en la garganta. Ella te amó de verdad, Eduardo. Creyó en ti cuando aún no eras millonario, cuando solo eras un joven que soñaba con negocios imposibles. Estuvo a tu lado en tus peores días, y tú prometiste volver por ella. Lucía apretó la medallita en su mano. Promesa de volver. Don Julián asintió, con los ojos vidriosos. Esa medalla la hicimos de niños, con mis hermanas. Cada uno tenía la suya, con una inicial y una frase. María te dio la suya, la de la letra L, porque decía que significaba luz. Tú le prometiste regresar, y se la devolviste como garantía de que lo harías. Eduardo cerró los ojos un instante. Recordó una tarde lejana, una sonrisa, un abrazo apretado en la estación de tren. Había jurado que volvería cuando su vida estuviera encaminada, pero jamás lo hizo. Lucía dio un paso al frente. Entonces, ¿mi papá conoció a la mamá de alguien importante para usted? Julián le acarició el cabello con ternura. Hija, María no fue solo importante para él. Fue la mujer que estuvo a punto de ser su familia, hasta que él eligió otro camino. El silencio cayó como un telón. Eduardo sintió un golpe seco en el pecho, como si cada palabra arrancara un ladrillo de la muralla que había construido durante décadas. Sofía, con voz venenosa, intentó cortar la tensión. Señor, no olvide que todo esto son recuerdos viejos. Esa mujer murió hace años, y este hombre solo busca ensuciar su nombre para sacar provecho.
Don Julián se volvió hacia ella con una mirada dura. No busco nada. Llevo 20 años en esta casa sin decir una palabra. Pero al ver esta foto aquí, sé que el pasado ya no se puede ocultar más. Eduardo se levantó despacio, alto, imponente, aunque sus hombros se veían más pesados que nunca. María, susurró, y la voz se le quebró apenas. Pensé que nunca volvería a escuchar ese nombre en estas paredes. Lucía lo miraba con los ojos muy abiertos, sin comprender del todo, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. Algo enorme estaba a punto de revelarse, y presintió que su vida cambiaría para siempre. El salón estaba cargado de una tensión insoportable. Eduardo permanecía de pie, con la foto en la mano, mientras todos lo observaban en silencio. El millonario respiraba con dificultad, como si la confesión de Julián le hubiese removido viejas heridas. ¿Por qué ahora?, preguntó finalmente, con voz ronca. ¿Por qué traer el nombre de María después de tantos años? Don Julián dio un paso al frente, erguido con dignidad. Porque usted mismo lo provocó. Jugó con mi hija, la puso a prueba como si fuera una ladrona, y en su propio truco salió a la luz aquello que tanto quiso esconder. Lucía miraba a ambos hombres, confundida. Papá, ¿quién era esa señora de la foto? ¿Por qué el señor Eduardo parece tan triste al recordarla? Julián suspiró. Era tu tía, Lucía. La hermana que me crió cuando yo era joven. Y también fue el gran amor de este hombre que hoy se sienta en ese sofá. Eduardo cerró los ojos, como si esas palabras lo atravesaran. Su silencio lo delataba más que cualquier confesión. Sofía dio un paso hacia él, intentando retomar el control. Señor, no deje que las emociones lo cieguen. Esa mujer ya no está, y revolver el pasado no traerá nada bueno. Piensa en su reputación, en lo que dirán si se difunden estas historias. Pero Eduardo la fulminó con la mirada. Basta, Sofía. Tronó su voz, y por primera vez todos sintieron el peso de su autoridad real. Esto no se trata de reputación ni de apariencias. Se trata de algo que yo mismo abandoné hace demasiado tiempo. Lucía, aún con la medallita en la mano, se acercó con timidez. ¿Usted, la quiso de verdad? El millonario se arrodilló frente a ella, un gesto impensado para alguien de su orgullo. Sus ojos, húmedos, se encontraron con los de la niña. Más de lo que he querido a nadie en mi vida. Pero la ambición me robó el corazón, y nunca cumplí la promesa de volver. Julián bajó la mirada, con un brillo de dolor y reproche. María esperó. Cada día, cada año, hasta que la enfermedad la consumió. Y en sus últimos suspiros, me pidió que cuidara de los míos, y que nunca dejara que tu nombre se borrara de la historia de nuestra familia. El silencio fue tan hondo que hasta el guardia tragó saliva con fuerza. Eduardo apretó la medalla con ambas manos, como si quemara. Esa promesa rota me persigue hasta hoy. Pero dime algo, Julián, ¿por qué tu hija tiene esa misma luz en los ojos? Esa inocencia, esa manera de preocuparse incluso por alguien que la desprecia. Lucía lo miró sin entender del todo, pero con el corazón latiéndole fuerte. Y entonces Julián, con voz firme y clara, soltó la bomba que dejó a todos helados. Porque ella, Eduardo, es la sobrina de la mujer que amaste. Y quizá, aunque te cueste admitirlo, lo único que queda de tu propia conciencia. El reloj de la pared marcó la hora exacta con un campanazo seco, como si subrayara la revelación. El campanazo resonó en cada rincón de la mansión, como si la propia casa guardara silencio para escuchar. Eduardo apretó la medalla en su mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Frente a él, Julián lo observaba con un rastro de tristeza, pero también de firmeza, y Lucía, inocente, trataba de atar cabos que aún no comprendía del todo. La sobrina de María. Repitió Eduardo, con la voz quebrada. Sí, confirmó Julián. Lucía lleva en los ojos el mismo brillo de mi hermana. Es la última chispa de esa bondad que usted abandonó cuando decidió que el poder valía más que una promesa. Sofía dio un paso al frente, ansiosa por cortar aquella confesión. Señor, no tiene sentido remover esas viejas historias. Esa niña solo es hija de un portero, y su vida no tiene nada que ver con la suya. Lucía la miró con lágrimas en los ojos. Mi vida sí importa, respondió, con una fuerza inesperada en su voz. Aunque yo no tenga dinero,
aunque use estos zapatos viejos, mi papá me enseñó que valgo tanto como cualquiera. El guardia, sorprendido por el coraje de la pequeña, se removió incómodo. Ramiro mantuvo la compostura, pero su mirada se suavizó hacia la niña. Eduardo respiró hondo, como si un peso de años enteros se hubiera colocado sobre su pecho. Se puso de pie y caminó hasta la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban indiferentes. María me pidió una sola cosa, que no olvidara lo que significa la lealtad. Y mírame ahora, dudando de la hija del hombre que más ha trabajado por esta casa. Julián lo interrumpió, con un dejo de reproche. No es la primera vez que me hace sentir invisible, señor. Pero nunca imaginé que pondría a prueba a mi hija como si fuera una ladrona. Lucía, con voz temblorosa, añadió. Yo solo quería que no se enfermara. Nunca pensé en robarle nada. La sinceridad de la niña hizo que Eduardo girara lentamente hacia ellos. Sus ojos, humedecidos, se clavaron en la pequeña figura que lo miraba con tanto dolor como esperanza. Lucía, pronunció su nombre por primera vez, y todos lo notaron. Te debo una disculpa. Un murmullo recorrió la sala. Sofía se crispó, incrédula. ¿Una disculpa? Señor, está bajando la cabeza ante la hija de un portero. Pero Eduardo, sin apartar la vista de la niña, respondió. No ante la hija de un portero, sino ante la sobrina de la única mujer que alguna vez me enseñó lo que era el verdadero amor. Lucía lo miró con ojos grandes, incapaz de asimilar del todo sus palabras, pero sintiendo en lo profundo que algo importante estaba cambiando. El millonario dio un paso más hacia ella, pero antes de que pudiera continuar, un ruido seco interrumpió la escena. Un jarrón de cristal que cayó desde la mesa lateral, estrellándose contra el suelo. Todos voltearon al mismo tiempo. Sofía estaba de pie junto a los restos, con la respiración agitada y los ojos desorbitados. Esto no puede continuar así. Gritó, con un tono entre desesperación y rabia. Si usted sigue escuchando estas tonterías, va a destruir todo lo que construyó. El silencio se quebró en un segundo. Todos sabían que Sofía ocultaba algo más de lo que estaba dispuesta a admitir. Los trozos de cristal se esparcieron por el suelo como destellos afilados. Lucía dio un respingo y se refugió tras su padre. Ramiro se adelantó para apartar los fragmentos con cuidado, mientras el guardia fruncía el ceño, sospechando que Sofía había perdido el control. Eduardo, con voz firme, preguntó. ¿Qué significa esto, Sofía? La mujer respiraba entrecortado, sus manos temblaban. Significa que no puede dejarse manipular por recuerdos ni por esa niña, espetó. ¿No entiende? Si la gente supiera que usted alguna vez se relacionó con una mujer humilde como María, su reputación quedaría manchada. Lo destruirían en los negocios. Julián apretó los puños. ¿Cómo se atreve? María fue más digna que cualquiera de los que se sientan en esas mesas de lujo que usted tanto defiende. Lucía, con voz frágil pero clara, añadió. Y aunque yo no entienda todo, sé que no es justo que nos traten como si fuéramos menos. Eduardo cerró los ojos un instante. El eco de las palabras de Lucía retumbaba en su conciencia. Sofía, al ver su silencio, se desesperó aún más. Señor, piense bien. ¿Cree que estos dos están aquí por casualidad? Han esperado años para meter a esa niña en su vida, para chantajearlo con historias del pasado. Deshágase de ellos antes de que sea tarde. El guardia, incómodo, dio un paso adelante. Con todo respeto, señora Sofía, no puedo expulsarlo sin una orden directa del señor. Y hasta ahora, no escuché ninguna. Ramiro asintió en silencio, como confirmando que también esperaba la decisión final de su jefe. Eduardo abrió los ojos y se acercó lentamente a Sofía. Su voz salió serena, pero cada palabra tenía filo. ¿Sabes qué es lo que más me inquieta, Sofía? Que pareces más interesada en borrar mi pasado que yo mismo. ¿Qué temes en realidad? Sofía retrocedió un paso, pero no respondió. El millonario la observó con desconfianza creciente. Dime la verdad, insistió. ¿Qué sabes tú de María que nunca me contaste? El rostro de Sofía se descompuso. Lucía y Julián intercambiaron miradas, incluso el guardia inclinó la cabeza, atento. El silencio se volvió insoportable hasta que Sofía, con voz apagada, soltó.
Lo único que sé es que si hubiera vuelto a buscarla, jamás habría llegado a ser lo que es hoy. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué insinúas? Y Sofía, con un temblor en los labios, confesó lo impensable. Que fui yo, quien me aseguré de que nunca se reencontraran. El salón entero se congeló. Lucía abrió la boca sin poder pronunciar palabra. Julián dio un paso furioso hacia ella. Ramiro se quedó petrificado. Eduardo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué hiciste? El corazón de Eduardo golpeaba como un tambor en sus oídos. Dio un paso hacia Sofía, sus ojos ardiendo de incredulidad. ¿Qué dijiste? Repitió, con voz helada. Sofía, con la respiración agitada, levantó la barbilla como quien se defiende con la última de sus fuerzas. Que fui yo quien se aseguró de que nunca volvieras a ver a María. Julián se adelantó, fuera de sí. Maldita sea, mujer. ¿Qué le hiciste a mi hermana? Lucía, temblando, se aferró a la mano de su padre. Papá, ¿qué significa? Sofía bajó la voz, pero sus palabras retumbaron más que un grito. Significa que yo oculté cada carta, cada intento de contacto. María te buscó, Eduardo, pero yo me encargué de que nunca supieras. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Recordó noches enteras esperando noticias que nunca llegaron, convenciéndose de que María lo había olvidado, de que no era suficiente para ella. Y ahora, todo cobraba otro sentido. ¿Por qué? Su voz sonó quebrada, más herida que furiosa. ¿Por qué hiciste algo tan cruel? Los ojos de Sofía destellaron con una mezcla de rabia y confesión. Porque te amaba, Eduardo. La sala entera se estremeció. Fui yo quien estuvo a tu lado cuando empezabas, quien te cuidó cuando caíste enfermo, quien creyó en tu ambición. Y no soportaba verte correr detrás de una mujer que nunca entendería lo que podías llegar a ser. Julián se llevó la mano al rostro, sofocado por la rabia. La condenaste a morir esperando. Le robaste la esperanza que la mantenía viva. Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a Eduardo. Entonces, ¿ella nunca lo abandonó? El millonario, con la foto en una mano y la medallita en la otra, apenas pudo asentir. No, fui yo quien la abandonó, creyendo que ella ya no me quería. El guardia bajó la cabeza en señal de respeto por aquel dolor. Ramiro se mantuvo en silencio, pero sus ojos brillaban con indignación hacia Sofía. Eduardo, temblando, señaló a su ama de llaves. Durante todos estos años, ¿viviste bajo mi techo ocultándome la verdad? ¿Miraste a los ojos a Julián sabiendo que su hermana me buscaba? Sofía cerró los ojos, incapaz de sostener su mirada. Lo hice, porque quería que solo me vieras a mí. Un silencio glacial recorrió la sala. Eduardo retrocedió un paso, como si la sola cercanía de ella le resultara insoportable. Has destruido más que una vida, Sofía, dijo, con la voz quebrada. Has destruido la mía también. Lucía apretó con fuerza la medallita, como si fuera un ancla en medio de la tormenta. La niña comprendía que aquella confesión no solo era una traición al pasado, sino también el inicio de un cambio que nadie podría detener. Y mientras todos digerían aquella verdad, el reloj de pared volvió a sonar. Cada campanada parecía anunciar que el verdadero juicio recién comenzaba. El eco de las campanadas se apagó lentamente, dejando un silencio insoportable. Eduardo permanecía inmóvil, mirando a Sofía como si la viera por primera vez. Sus labios apenas se movieron cuando habló. 20 años, susurró. 20 años de engaño bajo mi propio techo. Sofía intentó acercarse, pero Eduardo retrocedió. No me toques, dijo, tajante. Julián se adelantó, con el rostro enrojecido por la ira contenida. ¿Sabes lo que hiciste, mujer? Mi hermana pasó sus últimos días esperando una carta, una visita, una señal, y jamás llegó. Y fue por ti. Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su padre. Papá, ¿eso significa que mi tía murió triste? Julián bajó la cabeza, incapaz de responderle. Eduardo, en cambio, apretó los puños. Murió, creyendo que yo la había olvidado, dijo con voz rota. Y todo porque alguien decidió jugar a ser dueña de mi destino. El guardia tragó saliva, incómodo por la tensión. Ramiro, más frío, habló al fin. Señor, ¿qué desea que hagamos?
Eduardo alzó la vista hacia él, pero antes de responder, Sofía levantó la voz. No me miren así, como si yo fuera un monstruo. Yo hice lo que tenía que hacer. Si María hubiera estado a tu lado, Eduardo, jamás habrías llegado a ser quien eres hoy. Ella te habría frenado, con su humildad, con su falta de ambición. Yo te protegí, de una vida mediocre. Las palabras encendieron a Julián como fuego. Mediocre era tu corazón. Mi hermana no necesitaba lujos, necesitaba amor. Y tú se lo robaste. Lucía dio un paso al frente, temblando, pero con la voz firme. No tiene derecho a decir que alguien humilde arruina la vida de otro. Si ser humilde es dar cariño, entonces mi tía valía más que todos los millones juntos. El silencio tras su frase fue tan contundente que incluso Eduardo la miró con asombro. Esa niña, con sus zapatos gastados y su uniforme viejo, estaba hablando con una sabiduría que nadie esperaba. Sofía perdió el color en el rostro, incapaz de responder. Eduardo la observó un largo rato, y luego pronunció con una calma gélida. Te protegí, Sofía. Confié en ti. Te di un lugar en mi casa y en mi vida, y me pagaste destruyendo lo único puro que tuve. El corazón de Lucía latía con fuerza. Sabía que algo estaba a punto de decidirse, y que ese momento marcaría un antes y un después en la historia de todos. De pronto, Eduardo giró hacia Julián. ¿Y tú?, dijo con voz grave. Tú me ocultaste también tu verdad. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué soportaste 20 años trabajando aquí, viéndome a los ojos, sin recordarme lo que había hecho? La pregunta cayó como una espada. Julián levantó la vista, con lágrimas contenidas, y respondió con un tono que nadie esperaba. Porque mi hermana, en su lecho de muerte, me pidió que nunca te odiara. La confesión estremeció a todos en la sala. La sala entera quedó paralizada tras la confesión de Julián. Sus palabras flotaban como un suspiro eterno, cargado de dolor y dignidad. Eduardo, con los ojos vidriosos, sintió un golpe seco en el pecho. La mujer que había abandonado le había pedido a su hermano que no lo odiara, incluso en medio de su agonía. Lucía se aferró a la mano de su padre. Mi tía, dijo eso antes de morir. Julián asintió con un nudo en la garganta. Sí, hija. Me pidió que nunca dejara que el rencor me consumiera, porque el odio destruye más que la pobreza. Me pidió que cuidara de los míos, y que, si algún día él, miró a Eduardo, aparecía en nuestras vidas, no buscara venganza, sino justicia. Eduardo cerró los ojos, abatido. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño frente a la vida. María, hasta el último segundo fue más noble que yo. Sofía no soportó el silencio que la rodeaba como un juicio. Dio un paso al frente. Basta. ¿Acaso no ven? Ella ya no está. ¿De qué sirve revolver estas heridas? Señor, mírese, lo tienen débil, culpable, como un hombre cualquiera. Usted no puede permitirse ser así. Ramiro intervino con voz grave, harto de su veneno. Lo que no puede permitirse es seguir rodeado de mentiras, señora. El guardia, cruzado de brazos, asintió con firmeza. Lo que escuché aquí pesa más que cualquier reputación. Lucía, con lágrimas resbalando por sus mejillas, se adelantó unos pasos. Su voz temblaba, pero cada palabra salió clara como campana. Si mi tía perdonó, ¿por qué usted no puede hacerlo también, señor? Eduardo la miró con el alma desgarrada. Había esperado malicia, había puesto trampas para exponer codicia, y en cambio lo enfrentaba una niña que solo pedía verdad y perdón. No sé si merezco el perdón de tu tía, susurró él. Pero sé que tú, Lucía, me has mostrado más bondad en unas horas que muchos en toda mi vida. Lucía bajó la mirada, apretando aún más la medallita en su mano. La sentía cálida, como si su tía la acompañara desde otro lugar. Entonces, Julián rompió el silencio. Eduardo, mi hermana murió con una promesa rota. Pero aquí está su sobrina. No permita que ella también cargue con la sombra de su abandono. Eduardo lo miró largo rato. En su interior, una batalla rugía entre el orgullo y la conciencia, entre la vida fría que había construido y el calor de un pasado que le exigía cuentas. Finalmente, su voz salió firme, aunque baja. Tienes razón. Ya no se trata de María ni de mí. Se trata de ella. Todos voltearon hacia Lucía.
La niña, confundida, solo atinó a preguntar en un susurro. ¿De mí? El millonario asintió, con una expresión que nadie le había visto jamás, mezcla de culpa, ternura y temor. Sí, Lucía. Porque ahora sé que tú eres el último puente que me queda con la mujer que arruiné al marcharme. El aire se volvió pesado, como si la verdad acabara de encender una hoguera que nadie podría apagar. Lucía abrió los ojos como platos. El corazón le golpeaba el pecho sin entender del todo el peso de esas palabras. Julián la abrazó con fuerza, como protegiéndola de un vendaval invisible. Eduardo, de pie frente a ellos, parecía otro hombre, menos imponente, menos arrogante, más humano. Lucía, repitió su nombre con una calma rota. Tú eres lo único que me conecta con lo que alguna vez fui, con lo que alguna vez amé. La niña tragó saliva. Pero, yo solo soy la hija del portero. Eduardo negó con la cabeza lentamente. No. Eres la sobrina de María, y su reflejo vivo. Sofía, desbordada por la situación, no pudo contenerse. No. No lo escuche, niña. Usted no entiende, no sabe quién es este hombre. Si lo deja entrar en su vida, la usará como usó a su tía. Julián la fulminó con la mirada. Basta ya, Sofía. No tienes derecho a ensuciar la memoria de mi hermana. Ramiro intervino, con voz solemne. Señor, creo que todos en esta sala necesitamos escuchar lo que piensa hacer a partir de ahora. El guardia, firme, asintió. Porque después de lo que reveló Sofía, nada volverá a ser igual. Eduardo respiró hondo. Caminó hacia la mesa, tomó la medallita de las manos de Lucía y la sostuvo contra la luz. El brillo dorado iluminó los ojos húmedos del millonario. María me dio esta medalla como un símbolo de esperanza, y yo la convertí en un recuerdo de culpa. Se volvió hacia Julián. Pero tu hija me la devuelve hoy como una oportunidad. Lucía lo miró confundida. ¿Oportunidad? Sí, Lucía. Una oportunidad de reparar algo, aunque sea tarde. El silencio pesó unos segundos, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Julián, aún con la voz cargada de amargura, preguntó. ¿Y cómo piensa reparar 20 años de abandono? Eduardo bajó la cabeza. No puedo devolverle la vida a María, pero puedo honrar su memoria. Lucía apretó el cuaderno contra su pecho, como si sintiera que algo grande estaba a punto de suceder. Eduardo levantó la mirada hacia ella, y sus palabras hicieron temblar a todos los presentes. Quiero que vengas a vivir a esta casa conmigo, Lucía. El silencio fue tan brutal que hasta el guardia parpadeó incrédulo. Julián se puso tenso como un resorte. Sofía soltó un grito ahogado. Lucía dio un paso atrás, con la respiración entrecortada. ¿Vivir, aquí? Eduardo asintió, serio. Sí. Porque si alguna vez fallé a María, no pienso fallarte a ti. Las miradas se cruzaron como espadas. Julián abrazó más fuerte a su hija, temeroso de lo que aquella propuesta significaba. El rostro de Julián se endureció de inmediato. Sujetó a Lucía por los hombros y la apartó ligeramente detrás de él, como un escudo humano. No. Tronó con voz grave. Mi hija no es una deuda que puedas pagar con lujos. Lucía lo miró con ojos grandes, confundida. Papá. Eduardo se mantuvo erguido, aunque su voz ya no sonaba altiva, sino suplicante. Julián, no me malinterpretes. No quiero arrebatarte a tu hija. Pero necesito que me permitas cuidar de ella. Sofía estalló, incapaz de contener su furia. Es ridículo. Gritó. Después de todo lo que pasó, ¿pretende meter a esa niña pobre en la casa como si fuera su heredera? Esto es un insulto. El guardia le lanzó una mirada dura. Cuidado con cómo habla de la niña, señora. Ramiro, más frío, añadió. No es mi lugar opinar, pero lo cierto es que ella es la única persona en este salón que no ha mentido. Lucía, con lágrimas en los ojos, apretó la medallita en su mano. Yo no necesito vivir aquí. Solo quiero que mi papá no sufra, y que usted, señor Eduardo, no vuelva a pensar que alguien humilde vale menos. Las palabras golpearon como martillazos en el corazón del millonario. Eduardo cerró los ojos y respiró hondo. Tal vez lo planteé mal.
No se trata de llevarte a la fuerza a esta casa, se trata de abrirte las puertas que siempre debieron estar abiertas para tu familia. Julián, dolido, sacudió la cabeza. ¿Y crees que con eso borras todo? Mi hermana murió esperándote. Y ahora vienes a hablar de puertas abiertas, tarde, demasiado tarde. El silencio se volvió insoportable. Sofía respiraba agitadamente, sabiendo que su control sobre la situación se desmoronaba. Eduardo bajó la mirada, y por primera vez se mostró vulnerable ante todos. Tienes razón, Julián. Es tarde para María, pero no para Lucía. Lucía lo observaba con los ojos brillosos, incapaz de decidir si debía confiar en él o no. Sabía que aquel hombre poderoso estaba roto por dentro, y que sus palabras podían ser sinceras, o una nueva forma de culpa disfrazada de bondad. De pronto, un estruendo los interrumpió, la puerta principal se abrió de golpe. Otro guardia apareció, jadeando. «Señor», exclamó. «Afuera hay periodistas». No sé cómo, pero alguien filtró que aquí se estaba desatando un escándalo. Todos giraron hacia Sofía, cuya cara se tiñó de un pálido revelador. El anuncio del guardia cayó como un rayo. Eduardo se giró hacia Sofía, y su mirada era puro filo. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz grave. Sofía trató de recomponerse, aunque el temblor de sus manos la delataba. «Yo, solo hice una llamada. Nada más». La prensa tenía que saber que algo extraño pasaba aquí. Julián avanzó un paso, furioso. ¿Una llamada? Querías exponer a mi hija para ensuciarla frente a todos. Lucía se apretó contra su padre, con miedo. Los flashes de cámaras ya se colaban por las ventanas. Voces de reporteros gritaban desde afuera. Señor Salvatierra, ¿es cierto que su portero lo chantajea? ¿Quién es la niña pobre que vive en su mansión? Eduardo cerró los ojos, sintiendo la vergüenza y la rabia mezcladas. Durante años había protegido su imagen como un tesoro, y ahora la verdad amenazaba con salir a la luz. Ramiro se acercó, serio. Señor, si sale ahora, ellos interpretarán lo que quieran. Necesita decidir qué historia contará el mundo. Lucía, con voz suave pero firme, levantó la vista. ¿Y por qué no cuenta la verdad? Todos se quedaron mirándola. Eduardo tragó saliva. La verdad. Sí, dijo la niña. Que usted no estaba probando a una ladrona, sino que estaba recordando a alguien que amó. Que la gente humilde no somos enemigos, que todavía puede cumplir una promesa aunque sea tarde. El silencio fue tan profundo que hasta el guardia de la puerta se estremeció. Sofía estalló. No. Si confiesa, lo perderá todo. Sus socios, sus inversiones, su reputación. No puede rebajarse así por una niña. Eduardo la miró con dureza. Sofía, ya me quitaste demasiado. No voy a dejar que me quites también la oportunidad de ser un hombre decente. Lucía sintió un calor en el pecho. Por primera vez, las palabras de aquel millonario no sonaban vacías. El murmullo afuera crecía, cada vez más fuerte, cada vez más insistente. Julián respiró hondo y le susurró a su hija. Prepárate, hija. Porque lo que diga ahora va a cambiar nuestras vidas para siempre. Eduardo se dirigió a la puerta, cada paso cargado de un peso enorme. Al llegar al umbral, giró la cabeza hacia atrás. Sus ojos buscaron a Lucía, que lo miraba expectante, con la medallita entre las manos. Lo que voy a decir, anunció con solemnidad, no será solo para los periodistas, sino también para ti, Lucía. El guardia abrió la puerta, y un mar de flashes lo envolvió. La multitud aguardaba sus palabras. Eduardo inspiró profundo, dispuesto a enfrentar al mundo con una verdad que había ocultado 20 años. El resplandor de los flashes iluminó el rostro de Eduardo como si estuviera bajo un reflector en un escenario de juicio. Los periodistas extendían micrófonos, cámaras y grabadoras, ansiosos por arrancarle una declaración. «Señor Salvatierra», gritó uno. ¿Es cierto que su portero y su hija intentaron robarle? ¿Quién es la niña que estaba dentro de la mansión? ¿Un escándalo familiar?, preguntó otra voz. ¿Por qué hay rumores de una mujer llamada María en su pasado? Eduardo levantó la mano y el murmullo se apaciguó. Por primera vez en años, su porte no era el de un magnate arrogante, sino el de un hombre dispuesto a dejar caer su máscara.
Escuchen bien, dijo con voz firme. Nadie intentó robarme nada. La única verdad aquí, es que yo mismo puse a prueba la bondad de una niña inocente. Un murmullo recorrió a los presentes. Lucía, desde adentro, lo observaba con el corazón encogido. Eduardo continuó. Ella es Lucía, hija de mi portero, don Julián. Pero no es solo eso. Es también la sobrina de la mujer que más amé en mi vida, María. Una mujer humilde, generosa y fuerte, a quien abandoné por mi ambición. Los flashes se intensificaron, los periodistas se empujaban entre sí para captar cada palabra. Sofía, detrás de la puerta, se retorcía de furia. Durante años creí que María me había olvidado, prosiguió Eduardo. Hoy descubrí que no fue así. Que alguien me ocultó la verdad. Y que esta niña, Lucía, con su inocencia, me devolvió el recuerdo de lo que realmente importa, la lealtad, la familia y la bondad. Uno de los reporteros gritó. ¿Está diciendo que aceptará a esa niña como parte de su familia? Eduardo la miró directo a la multitud y respondió. Sí. Porque si fallé a María, no pienso fallarle a ella. El murmullo se convirtió en un estruendo de voces y preguntas. Algunos periodistas hablaban de escándalo, otros de redención. Las cámaras no dejaban de disparar. Adentro, Julián respiraba con dificultad, conmovido. Lucía tenía las lágrimas a punto de desbordar. Papá, susurró. Él está diciendo la verdad delante de todos. Pero Sofía, con el rostro descompuesto, se acercó a la niña y murmuró con veneno. No cantes victoria, mocosa. Ese hombre no sabe lo que hace. Te usará y cuando ya no le sirvas. Te desechará como a tu tía. Lucía retrocedió, con miedo. Eduardo, que alcanzó a escuchar parte de esas palabras, giró bruscamente hacia Sofía. Suficiente. Exclamó frente a todos, con los periodistas aún grabando. Esta mujer me traicionó durante 20 años. Y hoy su veneno queda expuesto ante ustedes. Los reporteros no podían creer lo que escuchaban. Sofía, pálida, comenzó a sudar frío. Eduardo se volvió hacia la prensa y, con voz solemne, lanzó la frase que cambiaría su destino. De ahora en adelante, no ocultaré más mi pasado. Si debo perder fortuna o reputación por ello, que así sea. Los micrófonos captaron el eco de esas palabras. El mundo entero sabría lo que había ocurrido en esa mansión. Lucía, desde adentro, sintió que su vida acababa de entrar en un rumbo que jamás había imaginado. El bullicio afuera era ensordecedor. Los periodistas gritaban preguntas sin cesar, pero Eduardo no respondió más, cerró la puerta con fuerza, dejando atrás el mar de flashes. Dentro de la mansión, el silencio era igual de abrumador. Lucía lo miraba con los ojos vidriosos. Usted, habló de mí frente a todos. Eduardo asintió, con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad en el rostro. Porque ya no quiero esconder la verdad, Lucía. Tú no eres una vergüenza ni un problema, eres la única oportunidad que tengo de redimirme. Julián, aún temblando de rabia, intervino. ¿Redimirse? Nada de lo que diga traerá de vuelta a mi hermana. Lo sé, admitió Eduardo, bajando la cabeza. Pero quizás pueda honrar su memoria a través de tu hija. Sofía, que permanecía de pie como una fiera acorralada, estalló. Ridículo. El mundo se burlará de usted. Un magnate humillado por una niña pobre. ¿Y todo porque se dejó manipular por recuerdos muertos? El guardia dio un paso adelante, severo. Señora, mida sus palabras. Ya no tiene autoridad aquí. Ramiro apoyó la idea con voz firme. Señor, creo que ha llegado el momento de decidir qué lugar ocupa Sofía en esta casa. Eduardo se volvió hacia ella. Sus ojos, antes turbios, ahora eran claros como el hielo. Sofía, durante años confié en ti más que en nadie. Me cuidaste, sí, pero también me robaste la posibilidad de ser feliz. Enterraste cartas, mentiste y condenaste a una mujer inocente. No mereces seguir en esta casa. Lucía abrió los ojos, sorprendida. Sofía, en cambio, palideció y se tambaleó. ¿Me estás despidiendo? ¿Después de todo lo que hice por ti? Sí, respondió Eduardo, tajante. Porque lo que hiciste no fue por mí, fue por ti.
El peso de la verdad cayó sobre la mujer como una sentencia. Sofía dejó escapar un grito ahogado, y por un instante pareció que iba a desplomarse. Lucía la miraba con una mezcla de miedo y compasión. A pesar de todo, en su corazón inocente no podía odiarla del todo. Señora Sofía, dijo en voz baja. Si mi tía pudo perdonar, usted también debería aprender. Las palabras de la niña fueron como una bofetada suave pero certera. Sofía bajó la vista, sin poder sostener más su máscara. Eduardo respiró hondo, como quien cierra un capítulo oscuro de su vida. Ramiro, acompáñala a recoger sus cosas. Desde hoy, Sofía ya no forma parte de esta familia. La sala entera contuvo el aliento. Julián abrazó a Lucía con fuerza, mientras la niña seguía observando a Sofía, como si esperara que en su rostro apareciera algo más que rabia. Sofía, con la dignidad hecha pedazos, se giró hacia la niña y murmuró con una mezcla de odio y dolor. Algún día te darás cuenta que no todo lo que brilla es oro. Y salió de la sala, con Ramiro tras ella. El portazo resonó como un trueno. Afuera, los periodistas seguían clamando respuestas. Adentro, Eduardo se quedó mirando a Lucía y a Julián, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba, la de ganarse la confianza de quienes lo miraban con desconfianza y herida. La puerta aún vibraba por el portazo de Sofía. El silencio que quedó tras su partida pesaba como plomo. Eduardo permaneció inmóvil, respirando con dificultad, mientras Julián sostenía a Lucía contra su pecho. La niña fue la primera en hablar, con su voz suave pero clara. Señor, ¿de verdad piensa cambiar? Eduardo la miró con una mezcla de ternura y dolor. Lucía, he construido mi vida sobre cimientos fríos, dinero, poder, prestigio. Y ahora me doy cuenta de que ninguno de ellos puede curar lo que perdí. Sí, quiero cambiar. Julián entrecerró los ojos, desconfiado. ¿Y qué significa cambiar para usted? ¿Ofrecer dinero? ¿Una casa mejor? ¿Un futuro comprado? El millonario negó con la cabeza. Significa algo más. Quiero que Lucía tenga oportunidades, que estudie, que crezca sin sentir que su valor depende de la ropa que lleva o de los zapatos que usa. Quiero que conozca el mundo que le fue negado a María, y que yo mismo le arrebaté. Lucía bajó la mirada, confundida. Yo no necesito mansiones ni joyas. Solo quiero que mi papá no trabaje tanto, que no se enferme. Las palabras de la niña hicieron que Eduardo tragara saliva. Aquello era más simple y a la vez más grande de lo que jamás había imaginado. Julián acarició el cabello de su hija y murmuró. ¿Lo ves? Ella no pide nada imposible. Solo dignidad. El guardia, que había escuchado todo en silencio, habló al fin. Señor Salvatierra, disculpe mi atrevimiento, pero la niña tiene razón. Yo he visto hombres con fortuna infinita, y ninguno tan rico como un padre que llega sano a casa. Eduardo se dejó caer en el sofá, con la medallita aún en la mano. Tal vez he vivido toda mi vida confundiendo riqueza con felicidad. En ese instante, se escuchó el repiqueteo insistente de los teléfonos en la otra sala. Ramiro regresó apresurado, con el rostro serio. Señor, acabo de hablar con sus socios. Lo que dijo frente a la prensa ya está en los noticieros. Hay reuniones de emergencia. Y algunos amenazan con retirarse de los proyectos. Eduardo cerró los ojos. Sabía que esa tormenta llegaría. Que lo hagan, respondió con calma inesperada. Si pierdo millones, que sea. Prefiero perder dinero que seguir perdiendo mi alma. Lucía lo observaba en silencio, tratando de descifrar si ese hombre realmente había cambiado, o si el tiempo se encargaría de probar lo contrario. De pronto, Julián se adelantó y clavó los ojos en Eduardo. Si de verdad quiere demostrar que ya no es el mismo, entonces empiece por algo sencillo, muestre que puede ser un hombre de palabra esta vez. El salón entero contuvo la respiración. Eduardo lo miró serio, sabiendo que aquellas palabras eran más que un reto, eran la llave para redimir décadas de errores. El eco de las palabras de Julián resonó en la sala como un desafío. Eduardo permaneció sentado, con la medallita apretada entre los dedos, mientras todos aguardaban su respuesta. Un hombre de palabra, repitió en voz baja. Hace 20 años juré volver, y fallé. Julián lo miró directo, sin suavizar la dureza de su mirada.
Entonces esta es su oportunidad de cumplir, aunque sea tarde. Cumpla ahora, con Lucía. Lucía, confundida, preguntó en voz bajita. ¿Qué significa cumplir? Su padre acarició su cabello con ternura. Significa no prometer lo que no piensa sostener. Significa no dejar que el viento se lleve las palabras como cenizas. Eduardo levantó la vista hacia la niña. Sus ojos, cansados, parecían buscar en ella la fuerza que siempre le faltó. Lucía, ¿qué es lo que más deseas en este mundo? La niña se quedó pensativa. Todos esperaban que hablara de riquezas, de lujos, de cosas imposibles. Pero su respuesta fue simple, casi infantil, y por eso más poderosa. Quiero que mi papá no trabaje hasta enfermarse. Quiero verlo sonreír más. Y, quiero que usted no nos vea como extraños. El silencio se hizo tan hondo que hasta el tic-tac del reloj parecía detenerse. Julián tragó saliva, conmovido por la pureza de su hija. Eduardo asintió despacio, con lágrimas que luchaban por no caer. Eso sí puedo prometértelo, Lucía. A partir de hoy, tu padre no volverá a desgastarse en jornadas interminables. Y tú, siempre tendrás un lugar en esta casa, no como intrusa, sino como alguien de la familia. La voz del millonario se quebró en la última palabra. Julián cerró los ojos, dolido, luchando contra el recuerdo de su hermana. Ramiro dio un paso adelante. Señor, si me permite, lo que usted acaba de declarar no solo lo compromete con esta niña. También lo compromete con usted mismo. El guardia asintió. Y la prensa afuera ya lo sabe. No podrá dar marcha atrás sin quedar como un farsante. Sofía, que aún no había salido del todo de la mansión y escuchaba desde el pasillo, irrumpió con una risa amarga. Exacto. Se ató las manos frente a todo el país. Cuando los socios lo abandonen y su fortuna se derrumbe, veremos cuánto dura su promesa. Eduardo se levantó con una serenidad inesperada. Prefiero perder mi imperio que volver a ser un cobarde. Lucía lo miró con un destello de esperanza en los ojos. Entonces, ¿esta vez no nos dejará? Él la miró largo rato, y en ese silencio se jugaba algo más que su palabra, se jugaba su redención. Eduardo sostuvo la mirada de Lucía. Por primera vez en años, sus ojos no tenían el brillo frío del poder, sino la vulnerabilidad de un hombre que enfrenta su propio pasado. No, Lucía, esta vez no los dejaré. Las palabras salieron lentas, pero firmes. Te lo juro por la memoria de María. Julián sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. Apretó la gorra entre sus manos, sin saber si creerle o no. Ya juraste una vez, y fallaste. Eduardo asintió, aceptando el golpe. Lo sé. Y tal vez nunca me gané el derecho a que me crean. Pero quiero empezar de nuevo. Lucía dio un paso al frente, con su cuaderno aún contra el pecho. Si de verdad quiere empezar, entonces cumpla algo pequeño primero. Algo que pueda demostrar. Eduardo arqueó una ceja. ¿Algo pequeño? ¿Qué sería eso? La niña lo miró con determinación infantil. Prometa que mañana va a desayunar con nosotros. En nuestra casa, no en esta mansión. Con pan, queso y café, como siempre comemos. El millonario quedó desconcertado. Los presentes lo miraron expectantes. Sofía, desde el pasillo, soltó una carcajada sarcástica. ¿Un desayuno humilde? ¡Qué humillación para un hombre como usted! Eduardo la ignoró. Sus labios esbozaron una sonrisa tenue, como si aquella petición lo desarmara más que cualquier acusación. De acuerdo, Lucía. Mañana desayunaré con ustedes. Julián lo observó con recelo. ¿Y después qué? ¿Volverás a tu oficina de cristal, a tu mundo de socios y cifras, y nos olvidarás otra vez? No, respondió Eduardo, con la voz grave. Porque si quiero demostrar que soy un hombre de palabra, debo empezar por lo más simple y continuar con lo más difícil. Ramiro inclinó la cabeza, respetuoso. Señor, lo que acaba de prometer es pequeño en apariencia, pero puede ser el primer ladrillo de algo real. Lucía sonrió por primera vez en toda la noche. Entonces no falte. Yo le guardaré el asiento al lado de mi papá. El millonario asintió con solemnidad. Allí estaré. Pero Sofía, con la rabia ardiendo en los ojos, murmuró entre dientes.
Haré lo que sea para que ese desayuno jamás ocurra. Nadie la escuchó, salvo el guardia, que la miró con recelo. La noche cayó pesada sobre la mansión. Julián y Lucía se retiraron a su pequeño departamento dentro del complejo, mientras Eduardo permaneció solo en el salón, contemplando la medallita que brillaba bajo la tenue luz de la lámpara. Mañana, susurró. Mañana demostraré que puedo cumplir. Ramiro entró en silencio. Señor, sus socios insisten en una reunión de emergencia. Quieren explicaciones sobre lo que dijo a la prensa. Eduardo levantó la vista, sereno. Diles que no asistiré. Que mañana tengo un compromiso más importante. El mayordomo lo miró sorprendido, pero asintió con respeto. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Sofía empacaba sus cosas con movimientos frenéticos. Su rostro estaba desencajado, la rabia le hervía en la sangre. ¿Un desayuno con pan duro y café barato?, murmuraba entre dientes. No voy a permitir que tire su vida por la borda. De uno de sus cajones sacó un viejo sobre con documentos. Entre ellos había cartas arrugadas, con la letra clara de María. Cartas que jamás había entregado. Sofía las observó con una mezcla de triunfo y desesperación. Si estas cartas ven la luz, él se hundirá del todo. Y esa niña, también. Al día siguiente, muy temprano, Julián y Lucía preparaban la mesa en su humilde cocina. Pan recién horneado, queso y café caliente que llenaba el aire de un aroma sencillo pero acogedor. Lucía estaba emocionada, aunque nerviosa. ¿Vendrá de verdad, papá? ¿O se olvidará como todos los ricos? Julián suspiró, acariciándole el hombro. Si falta, será prueba de que no ha cambiado nada. Pero si llega, tal vez haya esperanza. En ese momento, se escucharon pasos en el pasillo. La puerta se abrió despacio, y Eduardo apareció, vestido sin ostentación, sin escolta, solo con una bolsa en la mano. Buenos días, saludó, con una voz que intentaba sonar natural. Lucía sonrió, con el corazón latiéndole fuerte. Sí vino. Eduardo colocó la bolsa sobre la mesa. Dentro había mantequilla fresca, mermelada y frutas que él mismo había comprado de madrugada en el mercado. No sabía qué traer, pensé que tal vez esto podía acompañar su desayuno. Julián lo observó en silencio, intentando descifrar si aquel gesto era auténtico. Cuando los tres se sentaron, por primera vez juntos, una sensación extraña llenó la cocina, un millonario comiendo pan con queso y café en la mesa de un portero. Lucía reía tímidamente, feliz de ver a su padre y a Eduardo compartiendo como iguales. Pero justo cuando parecía que aquel momento era el inicio de algo nuevo, un golpe seco resonó en la puerta. Julián se levantó, desconfiado, y al abrir, encontró un sobre tirado en el suelo. Lo tomó, lo abrió, y sus ojos se llenaron de furia. Son las cartas de mi hermana. Eduardo palideció al reconocer la letra. María. Lucía lo miró con miedo. ¿Qué significan esas cartas, papá? Y Julián, con voz quebrada pero firme, respondió. Que ella nunca lo olvidó. Y que alguien se encargó de ocultarlo todo. Julián extendió las cartas sobre la mesa. Eran varias, con la tinta ya desgastada, pero aún legible. Eduardo las miraba como si fueran brasas ardientes que quemaban sus manos sin tocarlas. Lucía tomó una de ellas con cuidado. Eduardo, cada día espero tu regreso. No me importa la riqueza, solo quiero que cumplas tu promesa. Leyó en voz baja, y su voz se quebró. El silencio en la cocina era insoportable. Eduardo apretó los puños, su respiración agitada. Estas cartas me las ocultaron. Ella sí me esperó. Julián golpeó la mesa con furia. Y yo aquí, viéndote crecer como millonario, creyendo que habías borrado a mi hermana de tu corazón. Cuando en realidad fue Sofía quien la borró de tu vida. Eduardo cerró los ojos. Las lágrimas, contenidas durante años, se deslizaron por su rostro. Le fallé, aunque ella nunca me falló. Lucía se acercó, poniendo una de las cartas en su regazo. Señor, tal vez todavía pueda cumplir. No con mi tía, pero conmigo, con mi papá. Julián lo miró, con los ojos llenos de reproche. ¿Y cómo piensa reparar 2 décadas de silencio, Eduardo? ¿Cómo piensa sanar lo que se rompió?
El millonario respiró hondo, y con voz firme respondió. Exponiendo la verdad. No importa lo que cueste, el mundo debe saber lo que Sofía hizo. Deben saber que María me amó hasta el final, y que yo fui demasiado ciego para encontrarla. Lucía lo tomó de la mano con dulzura. Si usted dice la verdad, entonces nosotros también debemos perdonar. Julián apretó los labios. El peso de la decisión se clavaba en su pecho. No quería perdonar, pero veía en los ojos de su hija la misma luz que un día vio en María. De pronto, un ruido en el pasillo lo sobresaltó. La puerta se abrió de golpe y apareció Sofía, jadeando, con los ojos desorbitados. «Dame esas cartas», gritó, con voz desgarrada. «No tienen derecho a destruir mi vida con ellas». Lucía se aferró a los papeles, mientras Julián se interpuso como un muro. «Ya es tarde, Sofía». La verdad salió a la luz. Pero Sofía, fuera de sí, avanzó un paso más, con las manos extendidas hacia la niña. «Dámelas o juro que me llevaré conmigo todo lo que queda de tu familia». El aire se volvió pesado, como si en esa pequeña cocina se jugara el destino de todos. Lucía retrocedió hasta quedar contra la pared, aferrando las cartas contra su pecho como si fueran un tesoro. Sus ojos, grandes y asustados, no dejaban de mirar las manos crispadas de Sofía. «No te acerques a mi hija», rugió Julián, interponiéndose con el cuerpo. Sofía estaba desencajada, con el maquillaje corrido y la voz temblorosa entre gritos. «Esas cartas me van a destruir. Todo lo que construí, todos estos años de sacrificio, se perderán si salen a la luz». Eduardo dio un paso al frente, su rostro endurecido. «¿Sacrificio? No uses esa palabra, Sofía. Lo tuyo no fue sacrificio, fue ambición disfrazada». Ella lo miró con rabia y lágrimas. «Yo lo amaba, Eduardo. Y lo sigo amando. Todo lo que hice fue para tenerte solo para mí. ¿Tanto cuesta entenderlo?». «Lo que hiciste», respondió él, con voz grave, «fue condenar a la mujer que me dio su corazón y robarme 20 años de mi vida». Lucía, con voz temblorosa, intervino. «Mi tía le escribió porque lo quería de verdad. Usted se quedó con esas cartas y la dejó morir sola». Sofía se llevó las manos a la cabeza, como si esas palabras fueran cuchillos. «No. No digas eso. Yo solo quería que él me mirara a mí». El guardia apareció en la puerta, alertado por los gritos. «Señor, ¿quiere que la saque de aquí?». Eduardo levantó la mano. «No. Esta vez ella va a escuchar todo». Se giró hacia Sofía, y sus palabras fueron como martillazos. «Tú creíste que enterrando a María, también enterrarías mi amor por ella. Pero te equivocaste. Lucía está aquí, y con su inocencia me devolvió lo que tú intentaste borrar, la verdad». Sofía, rota, cayó de rodillas. «¿Entonces, ya no hay lugar para mí?». El millonario la miró con una mezcla de piedad y repudio. «No, Sofía. Ni en esta casa, ni en mi vida». El silencio fue sepulcral. Solo se escuchaba el llanto ahogado de la mujer. Julián rodeó a Lucía con su brazo y, con dignidad, extendió las cartas hacia Eduardo. «Estas pertenecen a usted. Lea cada palabra, y entienda lo que mi hermana sintió hasta el último día». Eduardo tomó los papeles con manos temblorosas. Al abrir la primera carta, la voz de María pareció llenar la cocina. «Eduardo, si algún día lees esto, sabrás que nunca dejé de esperarte». Las lágrimas corrieron por su rostro, sin control. Lucía lo observaba con ternura, como si viera por primera vez al hombre detrás del millonario. Y en medio de ese instante frágil, Eduardo pronunció lo que nadie esperaba. «María ya no está, pero ustedes sí. Y les juro, frente a estas cartas, que jamás volveré a fallarles». El juramento de Eduardo retumbó en la pequeña cocina como si fuera un pacto sagrado. Sus manos temblaban al sostener las cartas, y por primera vez en mucho tiempo, Julián lo miró no como a un patrón distante, sino como a un hombre roto que intentaba levantarse. Lucía, con lágrimas brillando en sus ojos, se acercó despacio y le susurró. «Si cumple esa promesa, yo voy a creerle». Eduardo le acarició la mejilla con torpeza, como si no supiera cómo tocar algo tan frágil. «Gracias, Lucía. No merezco tu confianza, pero voy a ganármela».
Sofía, aún de rodillas, levantó el rostro desencajado. ¿Y yo? ¿Después de 20 años me dejas tirada como si fuera basura? Eduardo la miró con compasión, pero firmeza. No eres basura, Sofía. Eres alguien que se perdió en su propio egoísmo. Te daré lo que sea necesario para que no te falte nada en lo material, pero aquí, en esta casa, tu lugar terminó. Ella soltó una risa amarga entre lágrimas. Entonces lo pierdes todo, socios, prestigio, fortuna. Veremos cuánto te dura este repentino ataque de bondad. El guardia la tomó del brazo suavemente, dispuesto a escoltarla fuera. Pero antes de irse, Lucía se adelantó. Señora Sofía, aunque hizo daño, yo no la odio. Solo espero que algún día entienda que amar no es destruir. Sofía la miró con un destello de sorpresa, como si esa inocencia fuera un espejo que no podía soportar. Y sin decir más, salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio denso pero liberador. Julián respiró profundamente, como quien carga menos peso en el alma. Al fin, la verdad salió a la luz. Eduardo, aún con las cartas en la mano, respondió. Y ahora empieza lo más difícil, reparar lo que la mentira destrozó. Lucía sonrió entre lágrimas. Entonces empecemos mañana, con otro desayuno. Pero esta vez, no solo con nosotros, sino con toda la gente humilde que trabaja en su mansión. Julián arqueó las cejas, sorprendido. ¿Invitarlos, a su mesa? Eduardo miró a la niña con ternura y determinación. Sí. Porque quiero que entiendan que esta casa no será más un lugar de humillaciones, sino de respeto. Ramiro, que había permanecido en silencio, asintió con una leve sonrisa. Será el inicio de una nueva historia, señor. Lucía apretó la medallita entre sus manos y dijo en voz baja, como si hablara con su tía desde el cielo. ¿Lo escuchaste, tía María? Esta vez, no nos fallará. Eduardo cerró los ojos, dejando que las lágrimas corrieran libres, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. La batalla estaba llegando a su final, pero el verdadero giro aún aguardaba. La mañana siguiente amaneció distinta. La mansión, que siempre había sido un lugar de silencios tensos y jerarquías rígidas, se llenó de murmullos y pasos inusuales. Por primera vez, los trabajadores, cocineros, jardineros, guardias y personal de limpieza, fueron invitados a sentarse en la mesa principal. En el centro, el largo mantel blanco estaba cubierto no de manjares exóticos, sino de pan fresco, café, queso y fruta sencilla, como el desayuno que Lucía había compartido con su padre toda la vida. Eduardo, vestido sin ostentación, se sentó a un costado de la mesa. A su derecha estaba Julián, y frente a él, Lucía, con la medallita colgada al cuello. Los trabajadores se miraban entre sí, incrédulos, sin saber si era un sueño o una burla. Fue Lucía quien rompió el hielo con una sonrisa amplia. Buenos días a todos. Este desayuno es para que sepamos que valemos lo mismo, aunque no tengamos las mismas cosas. Las palabras de la niña arrancaron un murmullo emocionado. Eduardo respiró hondo y habló con voz firme, aunque cargada de emoción. Durante años, creí que el dinero me hacía más que los demás. Hoy entiendo que estaba equivocado. Perdí a la mujer que más amé por mi ambición y por mentiras que permití. Pero gracias a esta niña, su sobrina, he recordado lo que significa la lealtad y la bondad. Julián lo miró serio, pero por primera vez sin odio. Lo que diga hoy deberá sostenerlo mañana. Eduardo asintió. Así será. Esta casa dejará de ser un palacio de orgullo y será un lugar de respeto. Todos los que trabajan aquí tendrán voz, dignidad y un lugar en mi mesa. Un aplauso tímido se transformó en uno fuerte. Algunos trabajadores tenían lágrimas en los ojos. Lucía miró a su padre, feliz, y luego al millonario, que parecía otro hombre. El desayuno comenzó. Entre risas, panes compartidos y tazas de café, la mansión vivió su primera mañana de verdadera unión. Lucía, mirando al cielo, susurró en voz baja. Tía María, cumplió su promesa. Volvió, aunque tarde. Eduardo la escuchó y, conmovido, colocó suavemente su mano sobre la de la niña. Prometo que jamás volveré a fallarte, Lucía. Ni a ti, ni a tu padre. El sol iluminó la mesa, bañando a todos con un resplandor cálido. Ya no eran millonario y portero,
patrón y empleada, eran seres humanos compartiendo pan y esperanza. Moraleja. El dinero puede levantar muros, pero la verdad y la bondad son los únicos puentes capaces de unir corazones. Nunca es tarde para cumplir una promesa ni para reparar un error, siempre que haya humildad para reconocerlo. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora. Si quieres seguir viviendo relatos llenos de emociones y giros inesperados, suscríbete ahora al canal para no perderte ninguno. Aquí te dejo 2 videos más que seguro te harán reflexionar y emocionarte. Haz clic en cualquiera y continúa con nosotros, porque cada historia puede cambiar una vida.